Askurkipan, takenitaki, Askurkipan Askurkipan yatichiri. waliki, kallanta ñani, hayllinta ñani ayrqata, ¿ya? Hayllinta ñani, hayllin ñani. Takeni, micrófono, Kantesipjam, enciendan sus micrófonos. Ya, takeni, Maya, Paya, Kimsa. Upaq pulilaqa puninwa, upaq chuymahanka puninwa, hani puni kaniti, ukamampi kataqa. Upaq pulilaqa puninwa, upaq chuymahanka puninwa, hani puni kaniti, ukamampi kataqa. Yakita punilu uñuwanta, nasitu, chawaisa, hatitu, hataru sarhi, ukamampi munataha. Yakita punilu uñuwanta, kachanyaki nasitu, chawaisa, fuijewa, hatitu, hataru sarhi, waliki, hallalla taqini, qallanta ñani, ¿ya? Pasir, ya te qawinqa, en la anterior clase, ya te qoitanwa, irna qawinakata, ¿sí? Hemos aprendido lo que son las ocupaciones, ¿ya? Chaucam saranda kipuniñaniwa. Ahora vamos a continuar con ese aprendizaje, ¿ya? Entonces, hemos dicho ocupaciones. Ocupaciones en Aymara sería irna winaka, ¿no? Ya, Walik. Hemos hecho una lista de tal vez los principales ocupaciones que se tiene, ¿no ven? ¿Han averiguado algunos más? ¿Tienen preguntas de algunos que tal vez no lo hemos contemplado? ¿No? ¿Nada? Nada de nada, entonces. Ya. Bien, entonces ahora vamos a hacer con preguntas con ocupaciones, ¿ya? Entonces, en base a nuestra conversación, vamos a completar esto, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Juma, ¿qué es Juma? Tú, ¿no ve? Jumaj, y sigue siendo tú, ¿no ve? Kuna, lu, aquí, luraña, este es el verbo hacer, ¿ya? ¿Ya? Este es el verbo. Kuna, entonces vamos a conjugar, ¿ya? Luriri, ¿no ve? El que hace, ¿no ve? Casa. Esa es la pregunta, ¿ya? Este sa es de pregunta, ¿no ve? Kuna luriri tasa. A esto es una pregunta que dice, ¿tú qué sabes hacer o a qué te dedicas? ¿Me dejo entender? Entonces, yo voy a decir, tú, ¿qué te dedicas? O puede ser así, en pregunta en español, ¿no? ¿Ya? O puede ser, ¿en qué trabajas? Podría ser, ¿no? ¿Tú en qué? ¿Tú qué te dedicas? O ¿tú en qué trabajas? ¿No? Algo así, ¿ya? No hay una traducción literal porque hay que ver el contexto un poco, ¿ya? Entonces, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Kuna luriritas, ¿no? La pregunta, Jumah, kuna luriritas, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿no? Nayaj, ¿no? Yati chiritua, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar de acuerdo a la profesión? Yati chiri, ¿no? Yati chiri, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí yo puedo colocar cualquier ocupación, ¿verdad? Nayaj iwiritua, nayaj antaluriritua, nayaj aljiritua, nayaj yatekiritua, nayaj, ¿no ve?
ocupaciones que hemos ido aprendiendo, ¿correcto? ¿Se ha entendido? ¿Claro? Sí, ¿no es? Isa ya teacher. Muy bien, Walik, Walik. Entonces voy a hacer la pregunta cualquiera. Ya, Cuyaca Gladys, ¿kuna loriritaza? Aski urukipan ya teacher naya ingeniero tua. Waliki, Cuyaca Gladys. Willy Flores, Gilata Willy, ¿kuna loriritaza? Willy, Kamisaki yatikiri Waliki, ¿kuna loriritas Gilata? ah yatikiri no le no muy bien. ¿Kuna loriritaza? Ahora yatikiri ¿Kuna loriritaza? ¿Me escuchas? ¿Istate? siguen. Oh, hola, entrecortado estoy escuchando. Ya, entonces a otro pasamos. María Eugenia Catacora, Cuyaca María, ¿kuna loriritaza? Askurukipan yati Perdón, activa tu micrófono, me he equivocado. Ahora sí, Asquiruquipan, Cuyaca María. ¿Kuna askuruki loriritas? nayak paya Ayapayat, guau. Afirmación. paya Eso, Walik, Cuyaca María. Cuyaca Soledad Torres, Asquiruquipan, ¿kuna loriritaza? Askirukipan yatichiri. ¿Kuna loriritaza? Nayaj. ah, Eso tenía duda. ¿Cómo se dice? ¿Es decepcionista? Catoqueri puede ser, pero eso se puede interpretar de diferentes maneras. Entonces, recepcionista nomás diga, ¿ya? Nayaj decepcionista. Waliki, Cuyaca Soledad. Gilata Gonzalo García, Asquiruquipan, Gilata. Askiorekipanay, Hilata, Yatichiri, Gilata. Nayak, Ingenio Rutua, Walik, Gilata Gonzalo. Karen Canasa, Cuyaca Karen, ¿kuna loriritaza? Askirukipana yatichiri naya apnakerip tua. Waliki. Gilata Nelson Montero, Gilata Nelson, ¿kuna loriritaza? Askirukipanay yatichiri. Asquiruquipan. Naya hakuritua. Waliki, Gilata Nelson. Cuyaca Vanessa Roxana Chipana, Asquiruquipan, ¿kuna loriritaza? Vanessa. Aski urukipan yatichiri. Asquiruquipan. ¿Kuna loriritaza? Naya Cualquier ocupación, invéntate. Si no, mm, no estaba en la anterior clase. no sé, pero no me acuerdo. Ya. Cuyaca Jocelyn Álvarez. Asquiruquipan, Cuyaca Jocelyn. Askirukipana yatichiri Cuyaca Jocelyn, ¿kuna loriritaza? Nayak, trabajadora social. Waliki. Gilata Iván Mamani, Asquiruquipan, Gilata Iván. Askirukipán yatichiri. ¿Kuna loriritaza? Nayad ingeniería. Waliki, muy bien. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Hanati, Hanicha, Kunhamasa. Hanao yatichiri. Ya, Waliki. Nawa.
Ahora eso es una conversación con una segunda persona, ¿no? Ahora vamos a hacer con una tercera persona, ¿ya? Tercera persona. Va a variar un poco, ¿no? Como en los nombres, ¿no ve? Human, sutimaj, kunasa, ¿no? Hupan, sutipaj, ¿no ve? ¿Ve? Entonces varía, ¿no ve? Ahora con tercera persona, ¿ya? Entonces yo no voy a decir human, ¿no ve? Tercera persona, ¿qué pronombre utilizamos? Jupa. Eso, ¿no? Hupaj, kuna, lu, ri, no, luri, ri, sa. ¿Qué ha variado? En Luririsa. tercera persona, siempre va a haber elisión del sufijo ta. Ya no se utiliza el sufijo ta, ¿no ve? Jupakuna luriritasa, ¿no? Ya no se pregunta así. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, simplemente lo hemos quitado eso. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, señor. ¿Ya? Ahora, en la respuesta exactamente venía, mira, el sufijo ta con elisión, ¿no ve? En segunda persona. Entonces, aquí en tercera persona también lo vamos a quitar, ¿ya? Vamos a quitar y vamos a decir simplemente jupaj, no se puede decir, voy a seguir con eso. Ya tichiri, ¿no ve? Gua. Directamente voy a afirmar con él, gua, ¿ya? Entonces, esto es lo único que va a variar, ¿no ve? Así nos voy a poner ya para que se... Ya tichiri, ¿no ve? Y terminación, gua. ¿No ve? Entonces, este yatichiri puede ser cualquier otra ocupación, ¿verdad? ¿Sí? Eso en tercera persona. Ahora, no precisamente voy a decir jopa, 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 ¿no ve? Por ahí no está esa tercera persona. Entonces, yo puedo referirme como tercera persona a tu papá, a su hermano, a su abuelo, a su tío, a su mujer, a su esposo, no sé, ¿no ve? Entonces, este jupa puede variar por un sujeto, ¿ya? Entonces, cuando yo digo jupaj, ¿no ve? Entonces, yo quiero decir tu papá, ¿no ve? Entonces, digo tatama, ¿no ve? Tu papá, ¿no ve? Tatapa, su papá, ¿no ve? Sufijos posesivos, van a recordar, ¿ya? Entonces, yo voy a decir tatamaj, ¿no ve? Kuna loriris, ¿no? Tatajaj, ¿no ve? Ya te chiriwa. Tatajaj, no sé. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, en vez de jupa, yo puedo colocar cualquier miembro de la familia. Y el sufijo posesivo, ¿no? Tatama, tatapa, ¿no es? Tataja, ¿no es? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Hanatanicha. Hanao yatichiri. Ya, muy bien. Entonces, no voy a preguntar jupaj, sino voy a preguntar con familia, ¿ya? Entonces, empezamos. Taqini, van a estar atentos, ¿ya? Arip hatao taqini, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos que mañana? A ver, Gilata Johnny Rodrigo, Askerukipan Gilata Johnny, Askerukipanay yatichiri. Gilata Johnny, Humaj Kunaluriritaza, Nayaj ay, no sé. Nayaj Chaskirinitua. ¿Perdón qué? Soy comunicador, no sé, Ah, comunicador. Yatiri, ¿ya? Yatiritua. Oh, Nayaj Aliki. Yatiritua. Oh, Aliki. Tatamaj Kunaluririsa, Tataj ah, Tataj ¿ya? ah, ay, Tatamaj Kunaluririsa, Tataj uta comercialitua. ¿es comerciante tu papá? Sí. Alakipawa. Alakipa hemos Alita. dicho, ¿no ve? Comerciante, ¿no ve? Sí, no me acordaba. Ya, a ver, uno más.
Tatamaj Tatajaj kunalurisa. uta No, pues, ¿para qué uta? ¿Qué es uta luriri? mm, Albañil. albañil. Ya. Entonces, ¿cómo sería directamente de tu papá? Como. Uy, Ponga se me aquí la olvidó cómo era. ocupación, ¿ve? Ujú, Alaquipa. ala- Ya. Tatajaj alakipari. Alakiparitwa. ¿Por qué el rito? ¿Dónde saca? Ala. Alakipua. Entonces, No, Alaquipa, pues tal cual. Y esto aumenta, ¿qué aumenta? ala, alakipawa. Eso, muy bien. No tiene que inventarse nada. Todo está ahí, lo que hemos aprendido, ¿ya? A ver, seguimos. Práctica, práctica, Rodrigo. A ver, Jocelyn Zarate, Culiaca Jocelyn, Asquiruquipan, Asquiruquipan yatichiri. Culiaca Jumacunaluriritasa, Naya yatequeritwa. Waliki, Mamamaj Kunaluririsa, Mamaja. Mamaja. Eh, no sé cómo podría decir, digamos, personal de manual. ya, personal de manual, dígalo, en Ya. castellano. Mamaja, personal manual agua. No, Ah, manual gua. manual, ¿ya? Jessica García, Culiaca Jessica, Asquiruquipan, Asquiruquipanaya yatichiri. Culiaca Jessica, Jumacunaluriritasa, Naya yatichiri tu yatichiri. Waliki, Tatamaj Kunaluririsa. Cámara que yatichiri. Waliki. Felipa Ajawanca, Culiaca Felipa Asquiruquipan, Culiaca Felipa y Coyas Pacheco. Culiaca María Eugenia Quispechoque, Asquiruquipan, Culiaca María, Asquiruquipan yatichiri. Culiaca María, Jumacunaluriritasa, Nayaj yatequeritwa. Waliki, Mamamaj Kunaluririsa. Alakipawa. Waliki, Mamajaj alakipawa. Waliki. Nuno Seis Ramiro, Asquiruquipan, Asquiruquipan yatichiri. Gilata, Jumacunaluriritasa. Naya. Bueno, en este caso una profesión, ¿cómo lo pongo? ¿Qué quieres decir? Arquitecto, ¿cómo sería? Ya, arquitecto nomás. Ajá, Nayaj, arquitecto. Arquitecto. Algo más se metería ahí, perdón. Arquitecto. ¿What? eso, arquitectura, Waliki. No, arquitectura. Tatamaj Kunaluriritasa. Tata. Agricultura o chakra, ¿cómo sería? Ya, Yapuchiri. Yapuchiri, wow. Yapuchiri. Yapuchiri, wow. Eso, Yapuchirigua, Waliki. Ya, práctica. Vidal Conde de esas, quiero que Gilata Vidal. Asquiruquipan yatichiri. Gilata Vidal, Jumacunaluriritasa. Nayaj yatichiriswa. Waliki Gilata, Mamamaj Kunaluririsa. Mamamaj
Eh, ama de casa, ¿cómo se dice? Utankiri. Utakiriwa, Otakiriwa. Utankiriwa. Mamá, Otakiriwa. Ya. Otakiriwa. Ya, aquí ja tienes que utilizar, ¿no? Me está diciendo, tu mamá es ama de casa, sí me estás diciendo, ¿ya? Entonces, ja, mi, tienes que decir, ¿no? ¿Ya? Nada más, después está bien. Gilata Willy Flores, Askirukipan, Gilata Willy. Askiruquilpinay yatichiri. Gilata Willy, Jumascuna Luriritaza. Jupaj No, Jumaj Kuna Luriritaza. Nayaj yatichiri tua. Ah, Waliki, Tatamaj Kuna Luririsa. Tataja ¿cómo se dice? Arquitecto nomás. Sí, arquitecto. Ya. Tataja arquitecto tua. No, pues, ya no utilizamos el ta, hemos dicho, ¿no ven? Tercera persona. Arquitecto se dice. Oh, Waliki Gilata Willy. Muy bien. Mamani, Askurukipan. Mamani, Sakiwai. Solo está Mamani. Askirukipa yatichiri. Askurukipan Gilata, Jumaj Konaloriritaza. Humaja yatiwa. No. Jumaj Konaloriritas. Tú. Nayaja yatiwa. ¿Qué es yati? ¿Qué quieres decir? Estoy aprendiendo. Ah, entonces yatikiri, ¿no ve? Ah, ya. Nayaja yatikiri. Ahora la terminación. Yatikiriwa. Ya, yatikirit, ¿no? Sí, bien pronunciado la T, ¿ya? Ya. Tatamaj kuna luririsa. Tatamaj paisiriwa. Ya, pero tu papá es cocinero, me estás diciendo. Yo te pregunté, tu papá, no de mi papá. Tatamaj kuna luririsa. Papá maja No. paisiriwa. Sigue. Tatamaj, tu papá, ¿no? Kuna luririsa. ¿Cómo dices mi papá? ¿Cómo dice mi papá? A ver, decí. Oh, Wilson. ¿Cómo dices mamá ni mi papá? A ver, solamente mi papá en Aymara. Sí. Grave. Al profe. Sufijos posesivos, ¿no ve? Simplemente esto es ja, este es mi, ¿no ve? Pues mi papá digo tataja, ¿no ve? ¿Sí o no? Ajá. Entonces la respuesta aquí está, incluso está escrito, ¿no ve? ¿Cómo sería? Tatama kunadoririza. Papaja paisiriwa. Ya, payasiriwa, payiriwa, ¿no ve? Ya, hay que practicar sufijos posesivos. Han hecho tarea incluso, ¿no ven? Entonces son 4 sufijos posesivos. Tiene que dominar eso, ¿ya? Principalmente el de mi y el de tú, ¿no? Entonces, tataja, tatama, ¿no? Tatapa, ¿no? Esos 3 principalmente, ¿ya? El jama, pa. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Isa yatichiri.
Ya, entonces nuestra conversación ya se ha alargado ahora con ocupaciones. Ahorita vamos a aprender una pregunta más. A ver, ¿quién voluntario? ¿Quién quiere hacer una conversación completa? Se supone que todos ya hasta aquí ya tienen que dominar, ¿no? Pero voy a pedir voluntario. Ya, Waliki, Askurukipan Hilata, Askirukipan yatichiri, Kabisaki, waliki yatichiri, humasti, Human Sutima, Nayah Ukamaraki, Waliki Isktua, Human Sutimah Kunasaj, nayak sutija edil William Choquecalle yatichiri, Waliki Hilata Edil, Tataman Sutipah Kunasa, tataja sutija Zafael, Mama Mansti, mamaja Julia, Waliki, Hupah Kitisa, Jupaj Walmijao, Hupan Sutipah Kunasa, sutipaj Walmija Giovanna Satao, Waliki Hilata Edil, Humah Kunaloritasa, nayaja ingeniero agrónomo yatichiri, Waliki, Warmimah Kunaloririsa, Walmija trabajadora social agua. Waliki, Hikisinkam Hilata Edil. Waliki yatichiri hikisinkam huma yatichiri. Waliki, good job, ¿no? Hasta ahí es nuestra conversación, ¿correcto? Todo lo que he preguntado es lo que hemos aprendido, ¿ya? A ver, Mayam, Hilata Diego Mamani, Askurukipan Hilata Diego. Askirukipan yatichiri. Kamisaki Hilata. Waliki. Human Sutimah Kunasa. Nayan sutija Diego. Tataman Sutipah Kunasa. Tatahan sutipaj Luis. Mama Mansti. Mamahan sutipaj Lucía. Kupah Kitisa. Kupaj Hilata Hawa. Waliki, Hilata Man Sutipah Kunasa. Hilata Han sutipaj Fernando. Waliki, Humah Kunaluriritasa. Nayak yatkeretu. Hilamah Kunaluriritasa. Hilahan ingeniero. Waliki, Hikisinkam Hilata Diego. Hikisinkam ayat. Ok, muy bien. Waliki poneo. ¿Ya? Como ya tinta si puede. Cuyacadoris, Askurukipan, Cuyacadoris, Mollo, Calle. Askurukipan yatichiri. Kamisaki, Cuyacadoris. Waliki yatichiri. Human Sutimah Kunasa. Nayan sutijaj Doris Mollo Calle Satatua. Tataman Sutipasti. Concepción Tatajan Sutipaj Concepción Mollo Belis. Mama Mansti. Mamajan Sutipaj Isabel Calle Canqui. Kupah Kitisa. Jupaj Lulu Jawa. Luluman Sutipah Kunasa. Celina Chambe Mollo Satawa. Waliki. Humah Kunaluriritasa. Nayaj yatichiri tua yatichiri. Lulumah Kunaloririsa. Yatekas tiwa pescamaraniwa. Waliki. Hikisinkam Cuyacadoris. Hikisinkama yatichiri. Ok, good job. Muy bien, Waliki. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Lo que hemos preguntado es como una especie de examen de todo lo que hemos aprendido. ¿Está bien? ¿Están todos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Nadie? Una consulta. Sí. ¿Cómo se dice contador en el mar? Contador, Hakuri. Entonces, Hakuri viene de la palabra Hakuña, ¿ya? Hakuña, es el verbo contar, ¿ya? Entonces hemos aprendido el otro día, ¿no ve? Hakuri, ¿no ve? La terminación, ¿no ve? Iri, uri, ¿no ve? ¿Ya? Ahora hay algunas ocupaciones que no es necesario traducir, ¿no? Porque si traducimos no se va a entender, entonces mantienen nomás, ¿ya?
Ahora, si no se acuerdan, también mantienen, les van a entender, no se preocupen, ¿ya? Waliki hayam, ukakamaha. ¿Está todo claro hasta ahí? Yatichiri. Isa yatichiri. Sí, ¿quién Yatichiri. pregunta? Nuno, sí. ¿Cuál es correcto? ¿Yatichiritua o Yatichiriwa? Ya, pero en tercera, en segunda persona, pues, ¿no? Ah, ya, En por eso sería. segunda Ya, correcto. está, ¿no? Yatichirit, wa, ¿ve? Ah, El qiritwa. Ahora en tercera persona, ¿no? Yatichiriwa, el qiriwa, ¿no ve? ya. ¿Ya? Entonces, si estamos en segunda persona, es con ta. Si estamos en tercera persona, es sin el sufijo ta. ¿Ya? ¿Vale que hayam? ¿Está claro, no ve, César? Muy bien. Ahora, el otro día ha surgido una pregunta y eso vamos a complementar con lo que son las ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Yatichiritwa, nayaj yatichiritwa, ¿no? Entonces alguien puede decir, ¿dónde enseñará, no? Entonces, ¿dónde? ¿Alguien recuerda el pronombre interrogativo ¿dónde? En Aymara, ¿cómo se dice dónde? Cauqui. Cauqui, ¿no ve? Cauqui. Eso, ¿no ve? Ahora, aquí yo podría decir, ¿no? ¿Dónde va a ser Cauqui, ya? Entonces yo puedo decir Cauquina, ¿no? ¿Dónde, no? Digo, no, Nayaj, Nayaj Yatichirito. Y la otra persona, Cauquina, ¿dónde? ¿no? O podría decir Cauquin Sa, ¿no ve? Con edición vocálica, ¿no ve? Cauquina, edición vocálica, ¿no? Voy a escribir de forma completa, ¿ya? Mira. Cauquina Sa, ¿no ve? Pero no se entiende eso, ¿no? Entonces, esto es edición vocálica, Cauquin Sa. Ahora, Cauquins, ¿no ve? Digamos que he dicho Yatichiri, ¿no ve? Entonces, aquí ponen Yatichiri, ¿no ve? Yatichiri. Entonces yo digo Cauquins Yatich, ¿ve? Ahora el ri, la última quito, Yatich, ta. Yatich, en este caso hay un error. Yatichiri, quitamos todo, ¿ya? Yatichiri, el iri o el uri quitamos completo. Yatich, ta, así nomás sería. Cauquins Yatich, ta. Entonces a cualquier ocupación le quitamos el iri o el uri, ¿ya? Yatich, ta. Cauquins Yatich, ta. Esto significa ¿dónde enseñas? ¿No ve? Entonces, ¿dónde enseñas? Ahora, esto sería de forma específica, ¿no ve? Porque yo estoy diciendo que yo enseño, ¿no ve? En ese caso sería la pregunta esta. Pero si yo quiero saber solamente dónde trabajas, ¿no? Entonces, esto sería la pregunta general. Cauquins, ¿no ve? Exactamente lo mismo, ¿no ve? Cauquins. Trabajar es irnacaña. Irnacaña, ¿ya? Es el verbo. Entonces quito el infinitivo, irnacta, ¿ve? Ya está. Cauquins, irnacta, esto es, ¿dónde trabajas? ¿Ya? Entonces, como es pregunta en castellano, esto utiliza signos interrogativos, ¿ve? Cauquins, irnacta, ¿dónde trabajas? ¿Me dejé entender? Entonces, habría estas dos formas para preguntar. Esto, cuando me dice alguna ocupación, y yo digo, ¿dónde trabajas? ¿No? O sea, me dice, soy médico, ¿no? Entonces yo quiero saber en qué hospital trabajará, ¿no? Entonces, Cauquins, en este caso, esta sería la pregunta, ¿no? Entonces hay algunas ocupaciones que van a necesitar de forma específica. Esto es de forma general para saber el lugar donde trabajan. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, sí, Yatichiri. ¿Ya? Ahora la respuesta, ¿cómo sería? ¿No? Esto simplemente van a especificar el lugar. Cauquins Ernacta, ¿no? Entonces, Nayaj, ¿no? Nayaj, Universidad Católica Boliviana, UCAN, Ernacta. Ernacta. Así sería en primera persona.
En segunda persona, ta nomás, ¿ya? Luego vamos a aprender esta terminación. Irnakta. O en algunos casos, también hay variación sin la ta. Irnakta, ¿no? Pero irnakta pareciera más en segunda persona, ¿ya? Entonces aquí, entre paréntesis, voy a colocar el H, ¿ya? Nayaj, Universidad Católica Boliviana, UCAN, Irnakta. O UCSAN, también esto podría variar, ¿ya? Pero pongamos UCA. ¿Qué es UCA? ¿Recuerdan? Aquella. UCA, ¿qué es UCA? ACA, UCA. ¿Ve? Eso, ¿no era? Eso. Esa. Ajá. Eso. Ahora, este sufijo na, en significa, ¿no? Ya con elisión vocálica. ¿Listo? Entonces, lo único que van a colocar es aquí, van a cambiar esto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, digamos que trabaja en el banco, ¿no? Nayaj Banco Nacional de Bolivia, Ucan Irnacta. Nayaj Pollos Copacabana, Ucan Irnacta. Nayaj Franz Tamayo, Hachayatecañ Utan Irnacta. Nayaj Caja Nacional de Salud, Ucan Irnacta. Nayaj, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Aquí simplemente dicen el nombre. ¿Me dejo entender? Hanati Hanicha. Ya, Waleki, como Yantañani, ¿ya? Entonces vamos a hacer la prueba, ¿ya? Aldavier espejo, Askurukipan, Aldavier. Askurukipan yatichiri. Hilata Aldavier, Humaj Kunaluriritaza. Naya yatekirito yatichiri. Cauquín Siatekta. Hacha yatekañutana yatekta yatichiri. Ya, pero Hachayatecañuta es universidad, pero queremos saber específicamente, ¿no ve? Inventa, ¿qué lo quieres decir, no? ¿Qué pues? Paso esa parte, profesor. Pero ahí está, estoy remarcando. Nayaj UCB Ucan yatekta. Eso, muy bien. Ay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, he remarcado, UCB es el lugar, es el nombre de la institución, ¿ya? Ya. Ahora, Irnacta, por ejemplo, cuando me preguntan dónde trabajas de forma general, ¿no ve? Ahora, si yo le he preguntado, me ha dicho que es estudiante, ¿no ve? Entonces, ¿no? Me ha dicho que Kunaluriritas, Nayaj Yatejerit. Entonces, ¿dónde estás aprendiendo? Cauquins Yatekta, ¿no ve? En vez de Yatista, Yatekta, ¿no ve? Entonces, Nayaj, UCB, Ucan, Yatekta. En función a lo que te van preguntando, vas respondiendo, ¿ve? Y esto va en función a lo que has respondido anteriormente. ¿Me dejo entender, no ve? Sí. ¿Naja Olikiwa yatichiri, Olikiwa. Muy bien, Aldavier. A ver, seguimos. Elena Mamani Cruz, Askurukipan Cuyaca Elena. Urukupanaya yatichiri. Waliki Cuyaca Elena, Jumaj Kunaluriritaza. Nayaj Polliri yanapiritua. Waliki, Cauquins Irnacta. Nayaj Hospital Vietman Ucan Irnacta. Ok, Waliki pone good job, Cuyaca Elena. Hugo Ticona, Gilata Hugo, Askurukipan. Hugo. Chakata, Ikoyakpacha. Gilata Iván Mamani, Askurukipan, Gilata Iván. Askurukipan yatichiri. Gilata Iván, Jumaj Kunaluriritaza. Nayaj upea uka itwa, irkawa. No te entendí. ¿Qué te dedicas? Jumaj Kunaluriritaza. Nayaj ingenieritwa. Waliki. Cauquins Irnacta. ¿Dónde trabajas? Cauquins Irnacta. Nayaj upea ukan irit
Irnaqta. Nacta. Ok, Walik. Muy bien. Ahora, aquí vamos a completar para tercera persona, ¿no ve? Igual hemos aprendido a preguntar, ¿no? Tatamaj kunaloreris, ¿no? Tatajaj utalorereu, ¿no? Kupaj, ¿no ve? Kaukins irnak. Entonces, la pregunta en tercera persona, ¿ya? Tercera persona. Voy a escribir, ¿ya? Tu tercera persona siempre va a ser jupa, ¿no ve? Ahora aquí, este jupa puedo cambiar, ¿no ve? Tatama, hilama, mamama, aukima, achilama, awichuma, munirima, ¿no ve? Kupaj, kaukins, ¿no ve? Kaukins. Digamos que es profesor, ¿ya? Puede ser cualquier ocupación. Ya, ti, chi. Directamente, ya no utilizamos el sufijo ta. ¿Me dejo entender? Eso siempre va a ser en tercera persona. Entonces, por ejemplo, yatich ta, ¿no ve? Yatich ta. Esto era en primera persona o en segunda persona, ¿no ve? Ahora, yatichiri es la ocupación como tal, ¿no ve? Entonces, simplemente voy a quitar el re. Entonces, mantengo la vocal. Entonces, yo digo, jupaj kaukins yatichi. Jupaj kaukins yatiqui. ¿Me dejo entender, no ve? Simplemente aquí estoy quitando el sufijo ri. O sea, del iri, solamente el ri. Lo estoy manteniendo la vocal. ¿Se ha entendido, no ve aquí? ¿Anajaya? Anicha. Isa yatichiri. ¿Ve? Entonces aquí sería iri, ¿no ve? Yatichiri. Esto lo estoy quitando, nada más. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta también en relación a esto, ¿no? Kupaj, ¿no ve? Kupaj. Kaukins, ¿no ve? Irna, P. ¿No ve? Irnakta era, ¿no ve? Ahora, irnake, esto es en tercera persona. Entonces yo puedo decir, tatamaj, kaukins, yatichi. Tatajaj, Franz tamayo, yatecañ, utan, yatichi. ¿No ve? Tatamaj, kaukins, irnake. Tatajaj, San Gabriel, radion, irnake. ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, la respuesta voy a poner. Jupaj, francesa, ucan, irnaque. ¿Ya? Exactamente lo mismo, simplemente hemos quitado el sufijo ta. ¿Se ha entendido esto? ¿Tercera persona se entiende? Isa yatichiri. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, quitimbis. Guadalupe, Zapana, Cuyaca, Guadalupe, Asquiruquipan. Asquiruquipan yatichiri. Ah, ahí estás. Asquiruquipan. Cuyaca, Guadalupe, Jumaj, Kunaluriritaza. Utat juritwa. Jumaj, Kunaluriritaza. No te entendí. Uno más. Aljiri. Ya, pero ¿cómo es respuesta completa? Nayaja aljiritwa. Ah, Waliki, Cuyaca, Caukins, Aljta. Utahan. Ah, Waliki. Tatamaj, Kunaluririsa. Tataha yapuchiriwa. Tataha yapuchiriwa. Ah, Jupaj, Caukins, Irnake. Puerto Acosta, Irnaqui. Puerta Post, Acosta, Ucana, Irnake. Ya, Waliki, Cuyaca. Muy bien, creo que se ha entendido, ¿ya? Bueno. Van a practicar para el día viernes, ¿ya? Con todo esto, ¿ya? Entonces vamos a hacer actividades grupales que van a ir conversando, ¿ya?
¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Nada? ¿Todo está claro? Ya, entonces Sí, el teacher, compromiso es Kanawa. que practiquen nada más, ¿ya? Entonces, como verán, estamos aprendiendo y estamos armando una conversación, ¿no? ¿Para qué? Para que no se puedan olvidar lo que está aprendiendo. Y eso siempre van a ir practicando, ¿ya? Walik, ahora nos despediremos cantando, como siempre, ¿ya? Entonces, ahora vamos a cantar otra canción, ¿ya? Una canción que sea bonita. Esta deben saber todos, ¿ya? Voy a compartir. Ya. Esta canción se llama Urpila. ¿Alguien sabe qué es Urpila? Paloma. 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 ¿Ya? Paloma. Paloma, muy bien. Entonces, esto es el Urpila, ¿ya? Dice así, les voy a dar tónica y todos van a cantar, ¿ya? Kunata kisa Urpila, kumahmus paista. Kunata kisa Urpila, muns mawasa sista. Kichaja haita wayista, chuimahak yakisiskiwam. Kichahak tawayista, kiwanyah kaukinkaraki. Unatakis haitawayista, kiwanyah kaukinkaraki. Sí, es medio triste, pero sirve para cantar. ¿Listo? Takene, a ver, probemos. Micrófono na kantesi, enciendan sus micrófonos. Ya, takene, muy bien. Listo. Maya, paya, kimsa. Nata Nata kita urpila, musmawasa Sausista. Chaja kaita wayista, mahakya chaja Banyak kau nata kis kaita wayista, Kawayista. Kisinkam takini waliki para pata. Nos vemos el día viernes. Recuerden, tenemos el viaje el día sábado. Aún hay algunos cupos. ¿Listo? Kisinkam takini.